Buenas amigos, bendiciones, verdad bíblica y defensa de la fe, transmitiendo para cada uno de ustedes desde San José, Costa Rica, deseándoles una feliz Navidad. Ya estamos a pocos días de la Nochebuena, de la Navidad y del Año Nuevo, así que pasen una muy feliz Navidad cada uno de ustedes. Bueno, el día de hoy quería o quiero reaccionar a un video que hace días que estaba pensando en responderlo, desde una muchacha que se desenvuelve en redes sociales, TikTok y todas estas cuestiones, una muchacha católica romana, y en este video me llama mucho la atención porque toca una cuestión que es acerca de los fallecidos, de los muertos. ¿Será que los muertos nos escuchan? ¿Será que los muertos nos pueden ver? ¿Que pueden interactuar con nosotros? Me llamó mucho la atención este video y quiero responder a ello, pero primero veamos el video para entrar en materia. Entonces corre el video en 3, 2, 1, córrela. Bueno, amigos, juzguen por ustedes mismos. Ahora, hay varios temas aquí que la muchacha toca, y el primero de ellos es, por ejemplo, que los muertos no se, bueno, ella dudando dice, los muertos no se aparecen ni nos escuchan, como diciendo, claro que sí, los muertos escuchan y se aparecen. Eh, entonces vemos que ella lo que hace es como tocar el texto de Moisés y Elías para justificar de que los muertos realmente sí se aparecen y los muertos nos escuchan. Pero bueno, primero aclarando a esta muchacha que Moisés, sí, Moisés sí murió, dice que la Biblia que Dios le permitió ver la tierra prometida y que murió ahí en el monte Nebo, si no me equivoco, y que fue el mismo Dios que lo enterró y nadie sabe dónde lo enterró Dios. Pero en el caso de Elías, dice la Biblia que Elías, nunca dice que Elías murió, más bien dice que llegó el carro de fuego y bueno, y que Elías fue llevado al cielo en un torbellino, pero nunca dice que Elías haya muerto. De hecho, las dos únicas personas que la Biblia nunca dice que murieron, que todavía están ahí vivos, son Elías y Enoc. Pero bueno, aquí esta muchacha justifica que como Elías y Moisés sí le aparecen a Jesús, entonces los muertos sí se nos aparecen y sí nos escuchan. Ahora vamos a aclarar esto. Primero, eh, se le están apareciendo a Jesús, o sea, ya eso dice todo. Es Jesús, el Emanuel, Dios con nosotros. O sea, Dios hecho carne es el que está haciendo aparecer a Moisés y a Elías. La situación aquí es que Elías y Moisés están hablando exclusivamente con Jesús. En ningún momento interactúan palabras con ninguno de los apóstoles, ni con Pedro, ni con Jacob, ni con Juan, que son los tres apóstoles que acompañan a Jesús al monte de la transfiguración. Entonces vemos que en ningún momento, por ejemplo, en el caso de Moisés, que sí está fallecido, en ningún momento interactúan con ninguno de los apóstoles. Jesús permite que los apóstoles los vean y todo, pero en ningún momento hay palabras entre ellos, más bien solo hablan entre ellos tres, entre Moisés, Elías y Jesús. Solo ellos son los que median palabra con ningún otro. Entonces, eso no justifica en ningún momento de que los muertos se aparecen y que nos escuchan. De hecho, Jay, es Jesús más bien el que hace aparecer a Moisés y Elías. Este, y bueno, tal vez alguno me dirá, bueno, pero en el caso de Samuel, que puede ser otro caso donde un muerto interactúa con un vivo. Bueno, primero no hay un consenso así de que el que se haya aparecido con lo de la adivina de Endor en 1 Samuel 28 haya sido precisamente Samuel. Algunos dicen que sí fue Samuel, otros dicen que fue un espíritu que estaba haciéndose pasar por Samuel. Yo personalmente creo que sí fue un espíritu que se hizo pasar por Samuel, pero bueno, eso es otro tema, esto no es tema de debate ahorita, pero compremos el que sí fue Samuel para darle el beneficio de la duda a esta muchacha. Entonces digamos que sí, que en realidad Samuel se interactuó con Saúl y se le apareció ahí por medio de la divina de Endor. Ahora la cuestión es, si Dios permitió que Samuel se le apareciera a Saúl, esto no es una regla general, esto podría ser una excepción a la regla, o sea, que no es un patrón común que se ve
porque entonces no, si fuera una regla general, entonces todas las personas podrían ir a consultar a adivinos y todo para mandar a traer a sus seres queridos fallecidos y hablar con ellos, ¿no? Más bien aquí vemos que Saúl consulta a una divina que era totalmente y sigue siendo totalmente condenado por Dios. Entonces ahí podríamos ver una excepción a la regla. Eso no justificaría de que los muertos se nos aparezcan y que nos escuchen. El segundo tema es, y en este yo sí le doy la razón a la muchacha, y es que los muertos no duermen. Ellos siguen vivos en el paraíso y todo. Bueno, aclarando que ella usa un versículo bíblico donde Jesús dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Nada más para aclararle a esta muchacha, cuando Jesús habla de eso, está hablando de la vida eterna, no está hablando de una resurrección física como la que está sucediendo ahí con Lázaro, porque este pasaje aparece precisamente en la historia de Lázaro, cuando Jesús resucita ya, cuando Lázaro tiene 4 días. Entonces, Jesús se está refiriendo a la resurrección, a la primera resurrección que habla, por ejemplo, 1 Corintios 15:52 y 1 Tesalonicenses 4:16. Eh, pero Jesús se está refiriendo a la vida eterna, pero aquí yo sí le doy la razón a esta muchacha, y es que hay una corriente de la iglesia evangélica, una gran parte que cree que los muertos sí están durmiendo y que están inconscientes esperando la resurrección, que no están ahí en el paraíso ni en el infierno, perdón, sino que están ahí durmiendo hasta esperar la resurrección, la primera resurrección o el juicio, pero que no están conscientes. Y en este caso, yo sí le doy la razón a la muchacha porque los muertos sí están despiertos en el sentido de que sus almas están conscientes. Esto lo vemos, por ejemplo, en el mismo monte de la transfiguración, perdón, en el monte de la transfiguración, y en la historia del rico y Lázaro, donde vemos que uno está en el seno de Abraham y otro en el lugar de tormento, y están totalmente conscientes. Entonces, en este caso, yo sí le di la razón a la muchacha. El tercer punto es, este, hay una pregunta que dice, bueno, los santos como María están muertos, y usa el pasaje donde dice que Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Ahora vamos a aclarar a esta muchacha. Aquí ya lo que entra es un juego de palabras. Porque sí, Dios es un Dios de vivos, pero están vivos para Dios. Una persona que falleció para nosotros está fallecida porque fallecieron físicamente. Espiritualmente sí están vivos, de los que murieron en Cristo. Están vivos, para Dios están vivos, pero para nosotros en este plano físico sí están muertos porque ya están fallecidos. Sus cuerpos ya no están, sus cuerpos ya dejaron de existir. Sus cuerpos están ya ahí, hechos polvo, huesos, lo que sea, pero ya murieron físicamente. Y cuando hablamos de que cuando un santo está muerto, hablamos de su muerte física, no muerte espiritual. Entonces, no quieran justificar con un juego de palabras de que no, los santos no están muertos, sino que están vivos. Sí, están vivos espiritualmente, pero físicamente están muertos. Pedro, Juan, Pablo, María, Moisés, todos ellos están muertos, espiritualmente sí están vivos, pero vivos para Dios, pero para nosotros en el plano físico ellos sí están muertos. O sea, no quieran venir a jugar con valga la redundancia, este juego de palabras, porque la Biblia dice, están muertos. Porque entonces, por ejemplo, bueno, vamos a aclarar primero el contexto de esto. Utiliza el versículo que dice que Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Ahora, ¿a qué está hablando Jesús aquí? Aquí es cuando Jesús se enfrenta a los saduceos, y los saduceos era como una corriente ahí de los judíos que no creían en lo inmaterial, ahí, o sea, los saduceos no creían que hubiera espíritu, ángeles, o sea, para los saduceos prácticamente el mundo espiritual no existía. Entonces, los saduceos llegaron como a probar a Jesús diciéndole que, bueno, hay una mujer que se casó con un hombre, pero este hombre se murió, entonces vino su hermano y se casó con ella porque así lo decía la ley, entonces para tener descendencia. Pero este otro hermano murió, vino un tercero, murió, el cuarto murió también, y así hasta que tuvo 7 maridos. Entonces los saduceos, para intentar probar a Jesús y ponerlo entre la espada y la pared, entonces le dicen a Jesús, bueno, Jesús, si hubiera alguna resurrección y esta mujer resucita y los 7 maridos que estuvieron con ella resucitan, entonces ¿de quién sería marido, quién sería el verdadero marido de esta mujer si todos se casaron con ella según la ley? Entonces, y ahí Jesús les aclara que bueno, que cuando venga la resurrección no va a ser como era antes,
sino que seremos como los ángeles y toda esa cuestión. Este, pero aquí es donde dice, porque Dios no es un Dios de vivos, perdón, no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos, haciéndole entender a los saduceos que sí existe el mundo espiritual, que sí existe lo que vemos, lo que hay más allá de este mundo físico, diciéndole a los saduceos, vea, ustedes creen que aquí no hay espíritu, que no hay mundo espiritual, pero sí, porque Dios es un Dios de vivos y ahí está hablando exactamente de la vida eterna, está hablando de la resurrección que va a venir. O sea, no está hablando de que está mal decir que alguien está muerto, porque físicamente sí está muerto. Están vivos espiritualmente, pero físicamente sí están muertos. Y eso es a lo que nos referimos cuando decimos que los santos sí están muertos, este, en el sentido físico. Porque, por ejemplo, la Biblia me habla a mí en 1 Corintios 15:52 de que los muertos resucitarán. Entonces está mal la Biblia porque habla de la palabra muertos ahí, porque usa la palabra muertos. No, la Biblia se equivocó porque todos están vivos, los santos están vivos, entonces la Biblia no puede decir que esta gente está muerta, porque no, para Dios todos están vivos. O por ejemplo, Primera de Tesalonicenses 4:16 habla de que los muertos en Cristo resucitarán. Entonces no podemos decir muertos en Cristo. La Biblia se equivoca aquí también al utilizar la palabra muertos. No, la Biblia se equivocó porque no, ellos no están muertos, ellos están vivos. Sí, están vivos espiritualmente, pero muertos físicamente, y eso es a lo que se refiere la Biblia. O por ejemplo, la Biblia se equivoca cuando dice que Jesús murió por nosotros. Entonces Jesús nunca murió porque él estaba vivo, para Dios él estaba vivo. O sea, entonces Jesús nunca murió. No, eso es un simple juego de palabras. No está mal decir que alguien está muerto porque murió físicamente. Si bien está vivo espiritualmente, que murió en Cristo, sí, eso lo damos por hecho. Pero no está mal decir que una persona está muerta si murió físicamente. Entonces, este es el video que quería responder. Y no, los muertos no se aparecen a la gente. No podemos estar hablando con los muertos. Los muertos nada saben. De hecho, dice Eclesiastés 9 del 5 al 6, y lo leí en la Biblia católica, de hecho, dice que los muertos nada saben. Y dice también en el versículo 6 que ya los muertos no tienen nada que ver en todo lo que tenga que ver debajo del sol. Y cuando la Biblia habla en esa parte que los muertos nada tienen que ver con lo que hay debajo del sol, cuando se refiere con lo que hay debajo del sol, se refiere a esta tierra, a esta vida. O sea, los muertos murieron y ya no tienen que ver nada con lo que hay en esta tierra. O sea, ya ellos, y como dice Apocalipsis 6:11, se les manda a descansar ya de sus obras. Ellos ya están descansando, no están ahí intercediendo por nosotros, no están ahí orando por nosotros, porque el único intercesor, el que media por nosotros es Jesús, no los muertos. Ellos ya están descansando totalmente, se les manda a descansar de sus obras, ya nada tienen que ver debajo del sol, como les acabo de decir, eh, en Eclesiastés 9, del 5 al 6, y ahora ahí se los dejo ahí en el versículo para que lo lean. Entonces, mis amigos, no, los muertos no se aparecen, los muertos no nos escuchan, ya ellos ya nada tienen que ver con este mundo, ellos están esperando la resurrección, la primera resurrección, los que murieron en Cristo para gloria eterna, o los que murieron sin Cristo para la condenación eterna. Así que con esto me despido, mis amigos, bendiciones y que pasen una feliz Navidad y un próspero año. Nos vemos luego.